Hola hermanos en Cristo, les comparto el siguiente video del libro Compendio de Teología Ascética y Mística de Tanqueray. Dios los bendiga y los invito a que se suscriban a nuestro canal, el blog del Gólgota. Por lo demás, el estudio de los hechos ascéticos y místicos corregirá lo que hubiere de demasiado rígido y absoluto en las conclusiones puramente dialécticas. No puede realmente haber oposición absoluta entre los principios y los hechos. Sí, pues la experiencia demostrará ser muy reducido el número de los místicos. No hemos de deducir prestamente que esto sea causado únicamente por la resistencia que se hace a la gracia. Sirve también de mucho el considerar por qué razón en las causas de canonización, para juzgar de la santidad, se atiende más a la práctica de las virtudes heroicas que al género de oración o contemplación. Estos hechos demostrarán con efecto que el grado de santidad siempre y necesariamente corre parejas con el género y grado de oración. 29b. ¿Cómo juntar en uno los dos métodos? Antes que otra cosa, es menester estudiar la verdad revelada, cual la hallamos en la Escritura y la tradición, junto con el magisterio ordinario de la Iglesia, y, con la ayuda de esta verdad, determinar por medio del método deductivo qué cosa sea la fe y la protección cristiana, la marcha progresiva guiada generalmente para llegar a la contemplación, pasando por la mortificación y el ejercicio de las virtudes morales y las teologales. ¿En qué consista la contemplación? Tanto en sus dotes esenciales como en los fenómenos extraordinarios que van a veces asociados con ella. A ese estudio doctrinal ha de agregarse: introducción, su especial manera de ser, sus inclinaciones y repugnancias, los movimientos de la naturaleza y de la gracia que en ella se producen. Tales conocimientos psicológicos nos servirán para mejor determinar los medios de perfección que son más a su propósito, las virtudes de que han mayor menester, a las cuales la gracia las inclina, su correspondencia con la gracia, los obstáculos que hayan en su camino y los medios mejores para vencerlos. 2. Para ensanchar aún más el campo de la experiencia, habrán de leerse con toda atención las vidas de los santos, en especial aquellas que, sin callar las faltas que hubieron, dicen cómo fueron progresivamente venciéndolas, de qué manera practicaron las virtudes y de qué medios se sirvieron para ello. Si pasaron de la vida ascética a la mística, cómo y a merced de cuáles influencias. 3. De esta manera, estudiaremos en la vida de los menos de la contemplación los diversos fenómenos, desde los primeros pasos vacilantes hasta las más altas cumbres, los efectos de santidad que producen tales gracias, las pruebas por las que pasaron, las virtudes en las que se ejercitaron. Todo esto servirá para completar y a veces corregir los conocimientos teóricos antes adquiridos. 31. Sí. Con la ayuda de los principios teológicos y de los fenómenos místicos bien estudiados y clasificados, podremos fácilmente subir más arriba hasta el estudio de la naturaleza de la contemplación, de sus causas y especies, y distinguir lo que hay en ella de corriente de lo que es extraordinario. 1. Podremos preguntarnos hasta qué punto son los dones del Espíritu Santo los principios formales de la contemplación, y cómo es menester fomentarlos dentro del alma para adquirir las disposiciones interiores necesarias a propósito para la contemplación. 2. Veremos si los fenómenos debidamente comprobados se explican todos por los dones del Espíritu. Introducción. 21. Santo. Si infusas nos de ellos suponen o no, especies obran estas dentro del alma, o bien si estos estados del alma son producidos por el amor, sin la ayuda de nuevos conocimientos. 3. Sabremos entonces en qué consiste el estado pasivo, y hasta qué punto sigue mostrándose activa el alma, cuál sea la obra de Dios y cuál la del alma en la contemplación infusa,
que sea lo ordinario en tal estado, y que lo extraordinario y preternatural. De esta manera podremos estudiar más a fondo el problema de la vocación al estado místico, muchos o pocos los verdaderamente contemplativos. Con este proceder, estaremos más seguros de llegar a poseer la verdad y a conclusiones prácticas para la dirección de las almas. 32.4 grados. ¿Con qué disposiciones de ánimo se ha de seguir este método? Sea cual fuere el método de que usemos, es necesario estudiar problemas tan difíciles con mucho sosiego y ponderación, con el fin de conocer la verdad, y no con el de que triunfe a toda costa el sistema que preferimos. Y de donde se deduce que importa mucho separar y poner en luz todo lo que es cierto o comúnmente admitido, y deja el segundo término lo que fuera objeto de la dirección que ha de darse a las almas. No ha de depender jamás de cuestiones discutidas, sino de doctrinas admitidas comúnmente. Todas las escuelas están conformes en confesar que el propio renunciamiento y la caridad, el sacrificio y el amor son necesarios a todas las almas y para todas las vías, y que la armónica combinación de estos dos elementos depende mucho del carácter de las gentes que dirigimos. Todos admiten que no se ha de cesar jamás en el ejercicio de la penitencia, aunque ésta es de diversas maneras, según los diversos grados de perfección. Que es menester ejercitarse en la práctica de las virtudes teologales y morales con mayor perfección cada vez para llegar a la vía unitiva, y que los dones del Espíritu Santo, cuidadosamente fomentados, prestan a nuestra alma una blanda docilidad a las inspiraciones de la gracia, y la preparan para la contemplación si Dios la llamare a ella. Concordes están también en el punto importante de que la contemplación infusa es esencialmente gratuita, y Dios la da a quien le place y cuando le place, que, por consiguiente, nadie puede ponerse por sí mismo en el estado pasivo, y que las señales de vocación próxima a dicho estado son las tan atinadamente descritas por San Juan de la Cruz, y que, cuando las almas llegan a la contemplación, según el parecer de todos, han de adelantar de continuo en la conformidad perfecta con la voluntad de Dios, en el deshacimiento, virtud, especialmente en la humildad que recomienda constantemente Santa Teresa. Podemos, pues, dirigir con prudencia a las almas, aun aquellas que son llamadas a la contemplación, sin haber resuelto previamente las cuestiones disputadas, que aún plantean entre sí los autores contemporáneos. Parécenos también que, si se acometieran estos problemas con espíritu de conciliación, buscando más lo que nos acerca que lo que nos separa, se llegaría, si no a suprimir tales controversias, ciertamente a suavizarlas y moderarlas, a ver el fondo de verdad que contiene cada uno de los sistemas. No se puede hacer otra cosa aquí abajo. Hemos de esperar las lumbres de la visión beatífica para resolver ciertos problemas difíciles. Excelencia y necesidad de la teología ascética. Con lo poco que llevamos dicho acerca de la naturaleza, fuentes y método de la teología ascética, ya podemos vislumbrar su excelencia y necesidad. Introducción. Excelencia de la teología ascética. La excelencia de la teología ascética se deduce de su objeto. Es este uno de los más nobles que pueden estudiarse. Es en verdad una participación de la vida divina comunicada al alma y cultivada por ésta con ardor incansable. Y, si desmenuzáramos esta noción, veríamos cuán digna es de nuestra consideración esta rama de la teología. En ella estudiamos primeramente a Dios en sus más íntimas relaciones con el alma, a la Santísima Trinidad habitando y viviendo en nosotros, comunicándonos una participación de su vida, cooperando con nosotros en nuestras buenas obras, y así ayudándonos para crecer sin cesar en nosotros la dicha vida sobrenatural, a purificar nuestra alma, a hermoscarla con el ejercicio de las virtudes, a transformarla hasta quedar madura para la visión beatífica. ¿Puede alguien pensar en algo más grande y excelente que la acción de Dios, transformando a las almas para unirlas consigo y asemejarlas así de modo tan perfecto?
Estudiamos después al alma en su colaboración con Dios, limpiándose poco a poco de sus faltas e imperfecciones, fomentando en sí la práctica de las virtudes cristianas, trabajando por copiar las virtudes de su divino modelo, a pesar de los obstáculos que haya dentro y fuera de sí, cultivando los dones del Espíritu Santo, adquiriendo una docilidad maravillosa para seguir los más tenues impulsos de la gracia y acercándose así de día en día a su Padre Celestial. Si en los tiempos de ahora se consideran como las más dignas de nuestra atención las cuestiones que nos refieren a la vida, ¿qué habremos de decir de la ciencia que trata de la vida sobrenatural, de la participación de la vida misma de Dios, y dice de su origen, progreso y completo desarrollo en el cielo? ¿No será el objeto más noble de nuestro estudio? ¿No será también el más necesario? Introducción. Necesidad de la teología ascética, para hablar con la mayor precisión posible de materia tan delicada. Diremos: 1 grados de la necesidad de la teología ascética para el sacerdote, 2 grados del provecho que de ella sacarán los fieles, 3 grados del modo práctico de estudiarla. La teología ascética necesaria para el sacerdote. Tiene el sacerdote el deber de santificarse a sí mismo y de santificar a sus hermanos, y por esta doble razón está obligado a estudiar la ciencia de los santos. Que el sacerdote está obligado no solamente a aspirar a la perfección, sino también a poseerla en más alto grado que el simple religioso, es cosa que demostraremos más adelante con razones de Santo Tomás. Mas el conocimiento de la vida cristiana y de los medios que contribuyen a la perfección de ésta es normalmente necesario para llegar a la perfección. Nil volitum quin precognitum. El conocimiento enciende y aviva el deseo. Saber en qué consiste la santidad, cuánta sea su excelencia, su obligación, cuáles los maravillosos efectos que produce en el alma, cuán fecunda sea, ya es desearla. El conocimiento del bien nos mueve a desearle. No se puede contemplar por largo rato y atentamente una fruta sabrosa, sin que nos venga el deseo de saborearla. Mas el deseo, en especial si fuere ardiente y duradero, es ya un comenzar de la acción. Conmueve a la voluntad y la empuja a la consecución del bien aprendido por el entendimiento. Préstale alientos y energías para esperar y sostiénela en sus esfuerzos por conseguirle, cosa tanto más necesaria cuanto mayores son los obstáculos que se oponen a nuestro adelantamiento espiritual.